con sobriedad y virtud. Por tal razón, el Calmecac estaba consagrado a Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, quien representa al soplo divino que le da la conciencia a la materia. Es por ello que fue considerada también como el dios del viento. Otra forma de representar a la divinidad era también llamarlo la dualidad divina, porque todo lo que estaba en el mundo estaba compuesto de dos partes complementarias, femenino y masculino, positivo y negativo, blanco o negro, día o noche, arriba o abajo, y así sucesivamente. Por ello, la dualidad divina se deriva del Ometecutl, que significa de los dos del Señor, y Ometecihuatl, que significa de los dos de la Señora. Todos los seres luchan contra la dualidad. La materia, el espíritu, el jaguar y el águila, la noche y el día. De esta manera, las antiguas civilizaciones han dejado un profundo y sólido cimiento del gran desafío humano, lograr la grandeza humana, superar la debilidad y vulnerabilidad. Por supuesto, pues para ello es necesario primero tener conciencia de la lucha para superarla. Claro, ahora que ya conoces y que ya conocen gran parte de los dioses y de las grandes civilizaciones antiguas, debes de poner mucha atención en la excursión para ver ahí en la pirámide cuáles son los dioses que se veneran. Sí, Tonda. Ustedes, niños, ¿de qué otros dioses se acuerdan? De nuestros dioses, pues está el dios Huitzilopochtli. Claro. A ver, tu dios flechador, ¿a qué dios pertenece? No sé. ¿No te acuerdas? Yo lo sé. ¿Ya sí? A ver, dímelo. No tengo ganas. Ah, no lo sabes.